Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie que comenzamos hace ya un tiempo. Esta es la doctrina de la soteriología. Vamos a continuar, hermanos, pues soteriología no es otra cosa, hermanos, más que el estudio o la doctrina de la salvación. Implica muchos puntos. Y hoy, hermanos, vamos a tratar un punto que ya lo anunciamos en la página, ¿verdad? Ya lo sabe. El tema de hoy será la doctrina de la santificación. Entonces, pues comenzamos, hermanos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6. Ese versículo lo pusimos como base. 1 Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al versículo 11. Amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. De aquí vamos a partir, hermanos, para esta doctrina, este estudio de la santificación. Y comenzamos, hermanos, en la introducción. ¿Qué significa ser santificado? Como pregunta, ¿qué significa ser santificado? Y bueno, pues primero vamos a ver la palabra. La palabra santificado proviene de la palabra griega que es agios, que implica limpieza y pureza moral. Implica también la separación de lo mundano y pecaminoso. Lógico, estoy hablando para nosotros como iglesia. Es ser apartados exclusivamente por Dios para ser usado por sus propósitos divinos, por los propósitos divinos de Dios. Es apartado, ¿sí? Entonces, hasta ahí la definición, hermanos. No quise ponerla más grande porque sí nos llevaríamos mucho y la verdad yo creo que es comprensible, hermano, ¿sí? O sea, en pocas palabras, muy apartados del mundo de Dios para seguir nosotros y establecernos en los propósitos divinos de Dios. Eso es, hermanos, ser santificado, ¿sí? Bueno, y ser apartado, hermanos, exclusivamente por Dios. ¿Qué mayor ejemplo que el apóstol Pablo? De verdad, porque él es el que hace hincapié, de hecho, él es el que escribió esta carta de 1 Corintios, y por eso voy con él, hermanos, porque en Hechos de los Apóstoles, como ya lo compartí, hermanos, los miércoles estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles positivamente. Ya hablé un poquito de esto, pero se prestó este ejemplo, hermanos, para darnos cómo fue que así fuimos nosotros santificados, asemejándonos a cómo fue el apóstol Pablo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en su propia experiencia, el apóstol Pablo, hermano, él habla por eso. Cuando Pablo, hermanos, o Saulo de Tarso, tenía un propósito, que era exterminar la iglesia de Cristo, ¿sí recuerdas? Bueno, pero Dios le había apartado de sus propósitos perversos, pecaminosos, para que este hombre cumpliera única y exclusivamente los propósitos divinos, hermano. Y ahí, ¿sí ve? Él tenía unos propósitos perversos, que era destruir la iglesia, pero los propósitos de Dios eran otros para él. Y así ocurrió en nuestras vidas, hermano. Nosotros teníamos nuestros planes a futuros, nosotros tenemos nuestros propios propósitos de vida, y luego llega Cristo, alumbra nuestra mente, nuestro corazón, y Él pone nuevos propósitos en nuestra vida, que no deben de ser otros que honrar, glorificar a Cristo, hermanos, servirle y apartarnos del mal. Eso, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, qué mejor, ¿verdad?, que el apóstol Pablo. Entonces, los propósitos del apóstol Pablo era predicar el evangelio teniendo como objetivo honrar y cumplir con su propia vida los propósitos de Dios, hermanos. Hechos 9, 15 y 16. Ahí está explicado. Nuestro Señor Jesús le dice también ahí a Ananías, si recuerda, ve, dice, ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Porque instrumento
Dice aquí, escogido me es este. ¿Sí ve? O sea, él tenía sus planes, pero Dios lo utiliza, hermanos. Él lo aparta, que eso es lo que significa ser santificado, apartarlo. Dios lo aparta para el propósito de sus propósitos divinos. ¿Sí? Entonces, podemos ver, hermanos, que el Señor Jesús mismo le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido, yo lo aparté, me es este, para esto, para que vaya, anuncie el evangelio a los gentiles, a los reyes y aún a los judíos. ¿Sí? Entonces, hermanos, Pablo sabía exactamente lo que significaba la doctrina de la santidad y por eso la podemos encontrar en todas sus cartas, hermano. De verdad. Pues así vivía todos los días. Así vivía Pablo todos los días en esa santificación progresiva, hermanos. Sí, que ahorita vamos a explicar lo que es la santificación progresiva. Entonces, créeme, hermano, que él entendió y vivió con excelencia la santidad demandada o exigida de parte de Dios, y él no estaba bromeando cuando él escribía, hermano. Él lo escribía porque él lo estaba viviendo todos los días, hermano. Esa santidad, hermanos, progresiva. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a entrar al tema. Disculpe, hermanos, que a veces me trabo porque se me pega los labios, porque se me seca muy rápido la boca a causa de mi misma enfermedad. Pero bueno, pues para honra y gloria de Dios lo hacemos, ¿sí? Entonces vamos a ver la introducción al tema. Vamos a checar los pasajes. El apóstol Pablo, hermanos, aquí subraya a la iglesia en Corinto de la transformación radical que obtuvieron por medio del Espíritu Santo. Por eso le dice, por eso comienza diciéndoles en el versículo 9, él les empieza a decir lo que eran antes. Y da una lista grande de pecados que era lo que se practicaba. O practicaba en sí esta iglesia. Comienza con esa lista, pero luego les dice, pero ahora ya son santificados. Entonces les está diciendo, ya ustedes fueron apartados de esa vida, de ese estilo de vida que llevaban, para vivir un estilo de vida en obediencia a Dios, para su honra y su gloria. Y todos los días van a tener que estar con esta situación. ¿Sí? Bueno. Y es que les dice que esa transformación la obtuvieron por medio del Espíritu Santo, hermano. Le dicen, ya fuimos, recuerden, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. O sea, ustedes han sido renovados. Ustedes ya han sido regenerados. Entonces ustedes ya no pueden seguir viviendo en esos pecados que anteriormente vivían. En pocas palabras. Entonces él les dice, ahora han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo. Por eso ahora, dice, la exigencia es consagrarse a Dios viviendo sus vidas en santidad. Que exista una muy grande diferencia con la corriente pecaminosa de este mundo corrompido, hermanos. Que exista una grande diferencia entre los que creemos en Cristo, en los que somos hijos de Dios, en los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, a través o por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Hermanos, tiene que haber una diferencia abismal. Abismal. Si todavía algunos de nosotros nos identificamos con el mundo, tenemos que tener mucho cuidado. Que estemos viviendo igual que el mundo, mucho cuidado, hermanos, porque eso no es nada bueno. No son síntomas buenos de un regenerado. Algo está ocurriendo ahí, hermanos. Hermano Gabriel nos decía, son palabras fuertes, pero son escritas en la palabra de Dios. Entonces, si algunos de nosotros seguimos viviendo, hermanos, así como el mundo vive, no hay una diferencia entre nosotros, una diferencia abismal entre nosotros y el mundo, entonces mucho cuidado. Porque tal vez no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Y solo tenemos un entendimiento de la Escritura, pero no hemos sido regenerados. Porque el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo es un espíritu de poder que obra en nuestras vidas. ¿Sí? Bueno. Entonces, al decir él, ya fueron lavados, ¿qué representa? Pues representa la limpieza espiritual del pecado a través de la sangre de Cristo. Al creer, marcando con esto un nuevo comienzo, es lo que les dice, ya fueron lavados. Entonces, como ustedes ya fueron lavados a través de la sangre de Cristo, pues entonces ya marca un antes y un después.
en sus vidas. Tiene que haber un antes y un después, y muy, muy marcado. O sea, un nuevo comienzo, hermanos, en el nacimiento nuevo. Y luego dice, ya fueron santificados. ¿Qué quiere decir que ya fueron santificados, hermanos? Pues esto significa que los creyentes han sido apartados del uso común o pecaminoso para el uso y propósito santo, especial de Dios que tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, o sea, que todo creyente ha recibido un cambio de identidad, un cambio de identidad. Ahora nos identificamos con Cristo, hermano. Así como Cristo vivía en la tierra, nos tenemos que identificar con Cristo viviendo de esa forma, haciendo el bien y todo lo que Cristo hacía. Entonces, por tal motivo el apóstol Pablo le recuerda y contrasta esta lista de pecados concurrentes, hermanos. Recordemos que la iglesia en Corinto, hermanos, hay algo cuando tú leas esta, ya hasta lo han explicado aquí, lo han predicado incluso, algunos hermanos explicaron estas cartas positivamente. Y yo creo que todos nos pudimos dar cuenta, hermanos, que esta iglesia en Corinto la caracterizaba por su vida desordenada e inmoral. ¿Verdad que sí? Por eso el apóstol Pablo hacía mucho énfasis, porque esta iglesia de verdad estaba batallando mucho con esos pecados, sobre todo el de inmoralidad, hermanos, y el de borrachera y tantos que hasta él llega a decir, ¿cómo es posible que la iglesia esté viviendo de esta manera y nadie haga nada? Nadie haga nada. Y él les dice, esto para vergüenza de ustedes los digo, de verdad, que no haya alguien sabio que pueda tomar y decir, esto no puede seguir así. Él les regaña y les dice, no es necesario que yo esté ahí, ustedes ya saben cómo deben de vivir ahora una vida en santidad. Por lo tanto, ustedes mismos pueden exhortar a los hermanos, no juzgar, sino corregirlos en amor, hermano, en amor. Y sí hacer un juicio, porque también esto es bíblico, pero es una corrección en amor, siempre, hermanos, aunque sea un juicio que a veces se ve un poco difícil, pero siempre será en amor. ¿Sí? Por eso el versículo 9 y el 10 menciona algunos pecados, como por ejemplo la fornicación, la idolatría, hablando de los afeminados, de los ladrones, de los borrachos, de los ávaros, de los maldicientes, etcétera, etcétera. Él da una lista muy grande de pecados donde esta iglesia se deleitaba antes de que ellos se rindieran a los pies de Cristo. Entonces, él les recuerda esto, que ahora, dice, sí fueron eso, pero recuerden, ustedes ya fueron transformados, por tal motivo, no fueron transformados por algo que les dijo un humano, no, hermanos, ustedes, les dice él, ustedes fueron transformados primeramente con la autoridad divina, cuando les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad divina, ustedes han sido santificados, es lo que les dice por el Espíritu Santo, enfatizando que la transformación es obra divina. Es obra divina. ¿Sí? Entonces, para concluir estos versículos y podernos ir ya al tema, en estos versículos Pablo los usa para recordarles que el comportamiento de la iglesia debe reflejar su nueva identidad con Cristo, con la exigencia, fíjate bien, con la exigencia de vivir cada día en santidad. Y créanme, hermano, que para Pablo no significaban solo palabras. Para Pablo significaba una responsabilidad delante de Dios y de este mundo, hermano. Vivir una vida nueva, una vida en santidad. Bueno, me paso al primer punto, hermano. Eso fue la introducción, me paso al primer punto. Y aquí en este primer punto vamos a ver, hermanos, las 3 etapas de la santificación. Es importante que las conozcan, hermano. Ya supimos que es santo, ya es apartado, ya todo esto, lo que tenemos que hacer. Pero ahora vamos a ver las 3 etapas de la santificación, las cuales están en la Biblia de esta manera. Primero está la santificación posicional. Ahorita la vamos a explicar y si alguno ya lo sabe, qué bueno. Pero si no, lo vamos a explicar, aunque santificación posicional es el estado en el cual nos encontramos ahorita, delante de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver.
Entonces, la santificación posicional es el acto inmediato y definitivo en que Dios separa al hombre para sí mismo, haciéndolo de su propiedad en el momento de que éste crea el evangelio. Y ahora creyente, Dios lo coloca en una posición de santo y justo simultáneamente. Entonces ahora ese creyente queda separado de la condenación eterna también. Sí, porque ya él es santo delante de Dios. Entonces ya él queda, hermanos, separado, ya no irá pues a una condenación eterna. Entonces esta ocurre, hermanos, ocurre en el momento de la conversión, o sea, en el nuevo nacimiento, donde el creyente es separado del mundo de pecado y declarado santo por la sangre de Cristo. Esto, hermanos, se basa totalmente, hermanos, en la misma escritura. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Amén? Sí, Hebreos 10, 10. En la cual, ¿se dice así? ¿Con él sí, con los demás no? ¿O cómo? ¿Sí? Hebreos 10, 10. Ok. Me asustan, hermanos. Yo dije, pues ¿cuál Biblia traigo yo? Hebreos 10, 10 dice, en la cual voluntad somos santificados, fíjate bien, en la cual voluntad de Dios somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Entonces, hermanos, la santidad posicional del creyente está fundamentada en la obra consumada de Cristo en la cruz y no en los méritos propios. ¿Sí? Ok. Entonces, la santificación posicional es la posición actual de cada creyente. Asimismo, también esta santidad posicional, hermanos, es inmutable, no va a cambiar. Entonces, además de garantizar la transformación continua de cada creyente, porque si ya nuestro estado es santo, ya somos santos delante de Dios, pues entonces, hermano, tiene que venir nuestra santificación constante o creyente, que es lo que sigue el siguiente punto, ¿verdad? Que es la santificación progresiva. Entonces, la santificación posicional es la posición actual de cada creyente, asimismo también es inmutable. Además, otra vez lo digo, de garantizar, porque ya somos santos, entonces eso nos garantiza la transformación continua de cada creyente. La santificación posicional está relacionada con la santificación progresiva. Entonces, la primera, así las tres etapas, la primera etapa es esa, la santificación posicional. Espero y haya quedado claro, hermanos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a la santificación progresiva. Y hermanos, es, por decirlo de una manera, es una mejora continua. Entonces, la santificación progresiva, hermanos, es el proceso diario donde el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, transforma la mente y por lo consiguiente la conducta del creyente. ¿Para qué? Para parecerse más y más a Jesús, de una forma, hermanos, continua o progresiva. Amén. De una forma creyente o progresiva, parecernos cada día más a Jesús, que es el objetivo. O sea, cada día más y más parecernos a Jesús. Entonces, por eso, a través de esta santificación progresiva, que tiene que existir en todo el que ya ha sido declarado santo, o sea, el que ya es salvo, ya es santo, entonces su santificación tiene que ser progresiva. No puede ser, hermanos, de verdad, que alguien de nosotros que ha puesto la confianza en Cristo y ya es declarado santo, en vez de que vaya hacia adelante, vaya para atrás. Eso no es posible en el creyente, hermano. No es posible. No puede ser, o sea, cada día tiene que ir mejorando. Cada día tiene que vivir en santidad y cada vez tiene que ser mucho mejor, hermano. No debe de ser hacia atrás.
Si ya la cosa es hacia atrás, como te lo vuelvo a decir, esa es otra cosa, hermano. Eso algo anda muy mal ya ahí en nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso vemos la exigencia del apóstol Pablo a las iglesias en diferentes pasajes. Él exhorta, él demanda, él exige santidad de las iglesias. ¿Por qué? Porque él sabe que puede exigir la santidad de la iglesia, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo en sí, él, hermanos, el Espíritu es un espíritu de poder con el cual puede vencer todas las tentaciones. Y cuando digo todas, son todas. De veras, en general, todas, hermano. Todas pueden ser vencidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es un espíritu de poder, no de cobardía. Amén. Entonces vamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Ay, no. Ay. 2 de Corintios 7, 1. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Fíjate, esa es la exigencia y la demanda. Limpiémonos de toda inmundicia de carne. Si tú te fijas, aquí no está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, les aconsejo. Hermanos, les sugiero. No, él no está diciendo esto, hermanos. El apóstol Pablo, lo que él está diciendo, hermanos, él está exigiendo, porque dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne o de carne. Si te fijas, él no está dando su opinión, él no está dando un consejo. No, hermanos, él está exigiendo una santidad. En pocas palabras dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne o práctica del pecado. Dice, y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios, hermanos. Y yo quiero y por eso puse algunos textos, hermanos, porque vemos que el apóstol Pablo, él no está dando su propia opinión respecto a alguien que ya ha sido declarado santo, no está dando su opinión, no está dando un consejo, él está exigiendo, porque la palabra al decir, hermanos, limpiémonos pues de toda inmundicia, él lo está pidiendo con una autoridad, porque él sabe que todo aquel que tiene el Espíritu Santo, voy a ser un poco repetitivo en esto, que tiene el Espíritu Santo, en él puede vencer cualquier tentación y cualquier pecado, hermano, de verdad. Amén. Ok, ahora Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 3 y el 4. Y fíjate lo que dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros los creyentes o los cristianos? Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra. ¿Sí lo dice así, hermanos? Entonces esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, dice ahí que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es vuestra santificación. A ver, entonces, si Dios, hermanos, Dios demanda, y si la voluntad de Dios es nuestra santificación, entonces es posible, ¿no? Porque Dios, hermano, no nos va a pedir algo que sea imposible. Dios nunca nos dijo a nosotros, o aquí dice, cualquiera de ustedes puede resucitar un muerto como yo lo hago. No, hermanos, no nos está demandando, no nos está exigiendo ni pidiendo esto. Él está diciendo, aquí el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, hermanos. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque es posible, hermano. De verdad que nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos, podemos vivir una vida en santidad. Y yo no tengo duda de esto, hermano. Yo no tengo de duda de esto y tú tampoco puedes tenerla. Porque entonces diríamos que Dios no tiene raciocinio a Él de estar pidiendo una santidad a nosotros, exigiéndola, cuando Él sabría que nosotros no podemos cumplirla o llevarla a cabo, practicarla, como sea. ¿Sí? Bueno. El llamado a la santidad no es opcional, es lo que nos tiene que quedar claro. Claro, el llamado a la santidad no es opcional, hermano, no es si tú quieres, no es si te parece, no, hermanos, no es opcional, es una demanda clara, hermanos. Es una demanda clara
contundente y directa, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, sino como aquel que os ha llamado es, ¿qué? Santo. No dice, les recomiendo, les aconsejo que sean también santos o apartados de toda contaminación de la carne, en toda conversación o en todo tiempo. No, hermanos, Él no está diciendo que sugiere, Él está diciendo, así como aquel que os ha llamado es santo, dice que también nosotros debemos de también ser santos en toda conversación. Y conversación no se está refiriendo a cuando estamos platicando usted y yo, hermano. No. Es algo más profundo. Es en todo, en donde quiera que nosotros nos desarrollamos en la tierra. Implica nuestro comportamiento, implica todo esto, hermano, no una conversación, no, hermanos. Realmente es nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia, hermanos, tiene que ser reflejada, tiene que ser una vida en santidad. En pocas palabras, hermano. Dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, aquí vemos, hermanos, que la santidad es exigida por Dios. No es una opinión, lo vuelvo a decir, no es un consejo, no es una recomendación, es una contundente exigencia de Dios. Perdón, disculpa que sea repetitivo, pero quiero que te lleves en tu corazón y en tu mente eso bien marcado, hermano. Que cuando se nos exhorta la santidad, no es lo que tú a veces te llevas de aquí pensando, es que el pastor dijo, pues ahí como yo lo veo como una recomendación. No, hermanos, ni siquiera es algo mío, es una exigencia de Dios, contundente, hermano. ¿Sí? Y esto es para cada persona que se hace llamar cristiano. Claro que esto no es para los del mundo, pero es para todo aquel que se hace llamar cristiano. ¿Sí? ¿Y por qué digo para cualquiera que se hace llamar cristiano? Porque vemos que el apóstol Pablo también ahí en la carta a los Corintios también dice, pero si alguno que dice llamándose hermano, o sea que él dice yo soy cristiano, si alguno que se llamare cristiano y todavía vive en ciertos pecados y deleites de su carne, dice que tienes que amonestar y que tienes que disciplinar. ¿Pero a quiénes? A todo aquel que se llama cristiano o se dice que es cristiano. Entonces, es para todos nosotros, hermanos. Entonces, esa es, hermanos, la santificación progresiva. ¿Queda duda de ello? No, ¿verdad? Porque es, hermanos, como siempre, por eso se dice progresiva, porque esa santidad va a ser constante y va a ser cada vez mejor, cada vez más, en pocas palabras, tú vas a reflejar a Cristo en tu vida, porque esa es la meta, hermano. La meta, Él nos escogió para esto, para parecernos a Cristo, y un día llegaremos, como dice, es el siguiente tema, en la glorificación, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora la santificación final. La primera ya la vimos posicional, en el momento, vimos la progresiva y ahora vemos la santificación final. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, muy amados, ahora hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él, como Cristo. Es limpio a lo que es igual, sin pecado, hermanos. Entonces, esa es, hermanos, la santificación final. Cuando Cristo venga, hermanos, en su segunda venida, venga por su iglesia, hermanos, entonces, si nosotros, hermanos, estaremos con Él y seremos semejantes a Él. En pocas palabras, cuando este cuerpo mortal sea glorificado en su presencia, en su segunda venida, una santidad perfecta, hermanos, perfecta en gloria, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que esta será el próximo tema, como te digo, de la doctrina de la glorificación. Pero aquí, hermanos,
un día llegará esa santificación final, y la cual debemos todos estar esperando de verdad, hermano, con gozo. Y yo lo espero, de verdad. Yo no quiero ofender más y más y más y más a mi Dios cada día. De verdad. Qué bueno fuera que Cristo viniera mañana, de verdad. Qué bueno fuera. Pero, pues bueno, Él tiene sus tiempos y Él vendrá en su día. Entonces ahora vamos a ver un poquito, hermanos, el por qué este segundo punto, y es el último, pero sí tiene mucho contenido. ¿Por qué la exigencia a la santificación? ¿Por qué Pablo está constantemente en sus cartas? No solo Pablo, también Pedro, también Jesús. Todo, desde el Antiguo Testamento, siempre todo nos lleva a una santificación, apartarnos del mal. ¿Por qué esa exigencia, hermanos? Bueno, porque el Espíritu Santo, hermanos, tiene un papel importantísimo aquí. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, por eso es la exigencia. Que si Él mora en nosotros, hermanos, no debemos estar nosotros, o no debe ser imposible que nosotros, hermanos, vivamos una vida día con día en una santificación, hermanos. No puede, hermanos, ¿sí me explico? No, o sea, nosotros podemos lograrlo por el Espíritu que mora en nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, hermanos, Él juega un papel muy grande en nosotros, porque Él habita en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, la exigencia de la santificación es primero porque el Espíritu Santo nos guía a la santidad. Una vez que ha regenerado nuestro corazón, produciendo fruto espiritual, dotándonos con la capacidad para obedecer a Dios, ¿de qué forma? Bueno, vamos a ver de qué forma. Primero, porque nos convence, hermanos, y reprende de pecado. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos, Él obra y Él nos convence y nos reprende del pecado, hermanos. Y lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7 y versículo 8, se los voy a leer. Pero yo digo la verdad, son palabras del Señor Jesús. Pero yo digo la verdad, pues es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os los enviaré. El cual, fíjate lo que dice aquí, el cual, dice, y cuando Él viniere, ¿qué dice? Convencerá o redarguirá al mundo de pecado. Entonces, la función, hermanos, que tiene el Espíritu Santo, por eso decía, es importante, hermanos, porque Él ahora es el que nos reprende de pecado. Cuando estamos en pecado, Él es el que nos reprende ahora. ¿Por qué te lo digo? Porque anteriormente había algo llamado conciencia, que era el que nos decía algo hiciste mal. Antes de que el Espíritu Santo morara en nosotros, hermano, en la conciencia existía algo que nos decía, algo hiciste mal. Pero en algunos de nosotros, créanmelo, hermanos, que ya ni siquiera esto ocurría. Ya ni siquiera la conciencia nos decía que estábamos haciendo mal. Nosotros vivíamos haciendo el mal constantemente, hermanos. De verdad. Y ni siquiera decíamos, está mal. No, ya ni eso había. Nuestra conciencia estaba cauterizada. Ya lo veíamos como normal. Pero ahora, hermanos, con el Espíritu Santo, Él, dice aquí el Señor Jesús, que Él, una vez que Él se fue, envió el Espíritu Santo, vino a morar en nosotros, y Él es el que todos los días nos redarguye de pecado, hermano. Entonces, si el Espíritu Santo, Él nos convence, nos reprende del pecado. Es por eso te decía, hermano. Como el Espíritu Santo nos reprende del pecado, es que nosotros sabemos, hermano, que estamos haciendo mal, que estamos haciendo pecado. Entonces, ya no es como antes, que podemos decir que hasta cierto punto que había cierta ignorancia en algunos pecados. Pero ahora el Espíritu Santo, como es el que nos redarguye, hermanos, entonces ya Él, hermanos, ya por eso es que se nos exige, hermanos. Se nos exige. Pablo estas cartas las dirige a los cristianos y estas exigencias, al igual que el apóstol Pedro, al igual que el Señor Jesús. No se las está exigiendo a alguien que no conoce a Dios. Y si las exige, hermanos, es porque de verdad, hermanos, podemos nosotros
apartarnos de la maldad y vivir en santidad. Otra cosa, hermanos, el Espíritu Santo produce un fruto de santidad en nosotros, que está en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Si ustedes recuerdan, ya di esta serie de los frutos del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, otra vez vemos al Espíritu Santo, que Él produce un fruto de santidad en nosotros, hermanos. Porque dice más el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿a qué? A toda bondad y a toda buena obra. A eso nos debe de llevar. Ese debe de ser el fruto del Espíritu, hermanos, en nosotros. Llevar, hermanos, a nosotros a buscar siempre y ser toda bondad y buscar toda buena obra. En lugar de las obras de la carne, que se resisten a morir en nosotros, hermanos. Eso también es cierto. Pero el Espíritu, hermanos, cultiva virtudes, tales como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio y muchas más que vienen ahí en ese pasaje. Amén. Otra cosa, porque es exigencia, también porque nos fortalece para vencer la tentación. Dios nos ha dado, como lo había dicho hace un momento, Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, al contrario, nos ha dado un espíritu de fortaleza en el cual podemos vencer. El ejemplo más grande es Jesús, hermano, en nuestra vida. Porque, ¿estás de acuerdo que Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% hombre? Y Él es nuestro mayor ejemplo, hermanos, porque cuando Él fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado, en Mateo capítulo 4 está esa narrativa, donde el Señor Jesús es tentado por el diablo. Y Él no le tienta una vez, le tienta 3 veces. Está insistiendo el diablo tentando al Señor Jesús. Pero vemos que el Señor Jesús salió librado. Pero es que quiero que entiendas eso, porque muchos dicen, ay, pues era Dios y muchas cosas. Hermanos, yo sé que era Dios, pero este pasaje no está escrito nada más porque sí. Este pasaje está escrito para enseñarnos a nosotros, hermanos, que nosotros podemos vencer las tentaciones del diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no somos Dios, pero sí el Espíritu de Dios mora en nosotros, que nos da el poder. ¿Sí ves? Y como nos da el poder, hermanos, es por eso que nosotros, hermanos, podemos vencer. Por eso se demanda y se exige la vida en santidad, porque es posible, hermanos, porque es posible. Entonces, nos fortalece. En Gálatas capítulo 5, 16, dice, andando en el Espíritu y no satisfagáis que las concupiscencias de la carne. Si gustan buscarlo, pero ahí, Gálatas 5, 16, nos dice esto. Dice él, fíjate, una exigencia, dice que debemos de andar en el Espíritu. Dice, anden en el Espíritu. Bueno, nuevamente está exigiendo una vida en santidad progresiva, hermanos. Él está diciendo, andando en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. ¿Está pidiendo un imposible, hermanos? ¿Sí o no? No, no está pidiendo un imposible, hermano. No le estás pidiendo un imposible, hermano. Dice que debemos nosotros de andar en el Espíritu y nada más no satisfagáis, hermano. Yo sé que nuestra carne mora al mal y nuestra carne siempre corre, siempre está presta para ir al mal. Siempre va a estar. Pero la demanda, hermanos, de la palabra de Dios es congruente. ¿Por qué? Por el Espíritu que mora en nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, si se nos exige que vivamos en el Espíritu, es porque es posible, hermanos. Es posible. Y no, si no, Dios no nos exigiría algo imposible, hermanos. Nuevamente lo vuelvo a decir. Entonces, y al andar en el Espíritu, hermano, nos da poder para decir no al momento que lleguen las tentaciones o los deseos pecaminosos. Y así, hermanos, de verdad podemos matar las obras de la carne. Así, solamente, negándonos a nosotros mismos. Como el Señor Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero es que debe de negarse a sí mismo. Así que, hermanos, dejemos de estar, de verdad, dejemos de estar justificándonos al decir, ni modo, estamos en la carne. Esa es la salida de todo aquel que no quiere agradar a Dios, de todo aquel que quiere seguir, de verdad, deleitándose en el pecado del mundo. Esa es la excusa perfecta. Ni modo, estamos en la carne. Y yo entiendo que estamos en la carne. Pero entonces yo no entendería por qué la exigencia de vivir en santidad, si no fuera posible.
Entonces dejémonos, hermano, de decir, es que esta carne, y es que esta carne, y es que esta carne. Ya olvídate de tu carne. Y recuerda que tienes el Espíritu Santo que mora en ti, un espíritu de poder. Tienes el mismo Dios dentro de ti y tú puedes vencerlas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad espero que sí salgas con ese convencimiento en tu corazón de aquí, el día de hoy. Entonces, como conclusión, la exigencia de Pablo, hermanos, a vivir en santidad es porque en los creyentes habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, es el que día a día nos guía, nos redarguye a vivir una vida santa, convenciéndonos, ya resumiendo, del pecado. Es decir, que antes de pecar, ya nos está reprendiendo. Pero en nosotros está, hermanos, en caer en pecado o salir victorioso en cada tentación. Ya que el Espíritu que en nosotros está, dice la palabra del Señor, es más fuerte que el tentador que está en el mundo. Es a saber, el diablo. Pero usted dirá, pues sí, ya me dijo todo lo que tenemos el Espíritu Santo, pero ¿qué tenemos que hacer para vivir en el Espíritu? Es importante. Entonces, ahora vamos ya como la aplicación a la iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer para vivir en santidad progresiva? Y lo voy a dar, son 5, pero rápidos, no voy a tratar de citar por lo mismo. Pero, hermanos, dice, la primera, apúntela, porque todo se nos olvida. La cual implica, hermanos, la transformación del carácter, viviendo con honestidad y pureza en la consagración de nuestra vida al servicio de Dios. Esta es, hermanos, lo que primero tenemos que hacer. Implica una transformación de nuestro carácter, hermanos, luchar todos los días con nuestro carácter, pero sobre todo, hermanos, viviendo con honestidad y pureza. ¿Cómo se puede hacer eso? Con la consagración de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, a Dios, todos los días, desde que amanece. Aquí está, Señor, mi cuerpo, aquí estoy yo, está todo aquí, Señor. Lo pongo en ti. Lo pongo en ti. Y hoy tengo que vivir una vida en honestidad, en pureza. Y solamente se puede cuando tú te consagras a Dios. Completo. No como lo estamos haciendo, a medias. En esto sí, pero en esto no. No, hermanos, completamente. Consagra tu vida a Él, como lo exige en Romanos capítulo 12, donde exige que debemos consagrar, debemos dar un sacrificio vivo a nuestro Dios. Y verás, hermano, y verás que la cosa va a cambiar. Y vas a empezar a vivir una vida en santidad progresiva y esa va a ser constante. Cada día vas a estar mejor delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Pero también lo que tenemos que practicar, y eso se nos olvida, hermano. Y yo estoy de acuerdo, y yo estoy seguro que muchos de aquí se van a identificar muy rápido, hermano. Es que esto implica, hermanos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que ya somos cristianos, esto implica una vida de oración. Porque una vida de oración es una conexión con Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, él decía que debemos de orar sin cesar. Nuestra oración tiene que ser constante. Pero tristemente, nosotros llegamos a pensar que solamente tenemos que orar cuando despertamos. Y nosotros pensamos que solamente tenemos que orar cuando recibimos nuestros alimentos. Y que solamente tenemos que orar cuando nos vamos a dormir. Y esto no es así. El consejo del apóstol Pablo, hermanos, el consejo que él nos dice, bueno, es que debes de orar sin cesar. Tu oración tiene que ser constante. Y tu oración no tiene que ser cerrado los ojos. No tiene que ser cerrado los ojos. Una oración es igual que cierre los ojos. Es igual que los tengas abiertos. Entonces decir, yo no oro cuando voy manejando porque cierro los ojos y choco. No, hermano, usted puede orar. Esa conexión con Dios. En ese momento que vas manejando, ve orando porque la tentación viene adelantito, Se te van a cerrar y ya vas a empezar a pelear. Orar constantemente. Es dedicar tiempo a diario en la oración personal con Dios, hermanos. No solamente los miércoles aquí que nos juntamos los grupos y empezamos a orar, no, hermanos. Constante.
dedicar ese tiempo orando personalmente con Dios, elevando tu alma, hermanos, de verdad, a Dios, para ser confortado en todas tus ansiedades, en todos tus problemas, déjaselos a Él. Él dijo, ¿no? Echar sobre mí tus cargas. Tú estás cargando con ellas porque quieres. Tú ponlas en mí y verás lo que yo puedo hacer. Si tú no piensas así, es porque no has confiado realmente en el poder o no conoces el poder que tiene nuestro Dios. Tienes que hacerlo. Entonces, la oración, hermanos. Otra cosa, hermanos, ¿cómo podemos, verdad, vivir esta vida en esa santidad progresiva hasta llegar a la santidad final, que es esa santidad en la gloria? También alimentándonos a diario, hermanos, de ese alimento espiritual, muy necesario. Pero yo te aseguro una cosa, y fíjate lo que te estoy diciendo, yo te aseguro que muchos de aquí, hermanos, y no solamente de aquí, muchos cristianos solamente abren la Biblia en los días de sus reuniones, y no más, toda la semana ni la toman para nada. Es triste, hermano, es triste de verdad, que te puedas durar horas en el Facebook, que puedas durar viendo una serie hasta 4 o 5 horas y no puedas leer ni siquiera la Biblia 15 minutos diarios. Es triste, hermano. Es triste, es vergonzoso para todo aquel que se dice o se llama cristiano. Vergonzoso. Que nada más abra la Biblia cuando viene a la iglesia. Tenemos que estar, hermanos, alimentándonos constantemente. La lectura de la Biblia y meditándola, hermanos. Meditándola. Ya que la lectura de la Biblia es la que guiará, ¿qué? Nuestra conducta, hermanos. Cuando tú lees la Biblia es cuando te das cuenta cómo debes de conducirte en esta vida, o las provisiones que tiene la palabra del Señor. Pero si no la leemos, hermano, imagina nada más. Leer la Escritura, hermanos, nos permite que el Espíritu Santo transforme nuestra mente en todo lo bueno y en todo lo justo. Cuando leemos la Biblia, hermanos, cuando estamos estudiando la Biblia, siente uno una paz inmensa. Y yo te lo digo porque a los hermanos que les estamos dando estudios, ellos cuando voy al estudio y ya cuando terminamos el estudio, dicen, es que yo me siento muy bien, porque estuvimos estudiando, estuvimos escuchando, estuvimos examinando la Biblia, yo me siento muy bien. Me voy a mi cama tranquilo, y se duermen tranquilos. ¿Por qué? ¿Ves lo que produce? ¿Ves lo que produce? Y no solamente tu sueño, te deja una paz, te deja y te hace entender lo que no tienes que hacer para vivir en una santificación, ¿sí? Entonces, alimentar, hermanos. Entonces, ya este es el último, alimentándonos de la palabra del Señor. Yo creo que es suficiente, hermanos. Tal vez habrá muchos más, pero con estos que hiciéramos, y si tú de verdad lo haces esta semana, el próximo domingo que nos veamos aquí, no voy a parar de escucharte. Gloria a Dios, gloria a Cristo, cada que se dice algo. Pero no se da porque estás más frío que un hielo, la verdad. La falta de la intimidad con Dios en la oración y la falta del conocimiento y de la Escritura y la guianza de Dios en nuestras vidas, hermano. No es otra cosa lo que nos lleva a vivir una vida fría. Entonces, pues todo esto, hermanos, todo esto, tanto la oración, la meditación de la palabra, ¿te va a llevar a qué? Esto nos va a provocar, hermanos, al amor a los unos con los otros, de verdad. Y esto nos va a llevar a vivir el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, mostrando nuestro amor al prójimo en todo tiempo. ¿Cómo? Reflejándose en las obras de misericordia y bondad a nuestros prójimos más cercanos, hermanos, que son la familia y la familia en la fe. Entonces, hermanos, en sí, hermanos, pues esta es la aplicación que tiene, o que tengo yo, hermanos, para cada uno de nosotros. Es importante, como te digo, ya supimos, la exigencia de la santidad. ¿Por qué la exigencia de la santidad? Porque si el Espíritu Santo mora en ti, entonces no es imposible vencer todas las tentaciones. No es imposible para vivir una vida día con día en santidad, agradando a nuestro Señor.
No es imposible, hermanos. Entonces, hermanos, entonces ya tenemos también la recomendación. Nuestra intimidad con Dios nos va a servir muchísimo. También la lectura de la palabra para poder vivir esta vida, hermanos, que en el cual es la que estamos ahorita. Esa vida, hermanos, esa santificación progresiva día con día. Entonces, hermanos, lo que quería dejar, pero también tengo una reflexión para los amigos que nos siguen en la transmisión. Yo digo, amigo, tú que nos visitas, si alguien de aquí nos visita y todavía no es salvo, los que nos siguen también por la transmisión, de verdad, yo les digo, debes arrepentirte de tus pecados e ir a los pies de Cristo y clamar por perdón y misericordia y confiar que su solo sacrificio hay salvación y vida eterna. Y así puedes vivir una vida, de verdad, en santidad, que deleita a nuestro Dios como sus hijos, de verdad, y sobre todo que glorificamos a nuestro Dios en este mundo. Amén. Que el Señor les bendiga.